La parashá Emor. ¿Qué quiere decir la palabra Emor? Habla, ¿verdad? ¿Y la parashá de qué hablaba? Tenía mucho que ver con lo que leía también en la Haftará. Hermano Daniel hablaba mucho de la santidad de los sacerdotes. ¿Qué podían hacer, qué no podían hacer? ¿Con qué se podían contaminar? ¿Con qué no se podían contaminar? Entonces ahí hablando de la santidad, por eso le puse el título, pues, hablemos, si la parashá se llama Habla y habla de la santidad, pues, hablemos de la santidad. Y eso vamos a estar tocando el día de hoy. Y más que las dos parashot, la semana pasada leímos dos porciones juntas, Ahareimot y Kedoshim. Y esas dos porciones tenían también mucho que ver con el tema de la santidad, porque en Ahareimot, que habla después de la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, le dice el Eterno a Aarón: no en todo tiempo puedes entrar al lugar santísimo. Puede entrar en todo momento. El templo, el tabernáculo estaba dividido en partes y cada parte era más restringida que otras. Y la parte más restringida era donde estaba el arca de la alianza. Dijo: allá no puedes entrar siempre que tú quieres. Y la parashá Kedoshim, el Levítico 19, el Eterno le dice a Moshe: bueno, le dirás al pueblo de Israel, ustedes van a ser santos como yo soy santo. Imagínate, ustedes van a ser santos como yo soy santo. Y le da una serie de reglas, bueno, tienen que ver con esto. Le da una serie de aspectos que hablan de esa santidad. Y como les decía, esta porción pues sigue hablando de lo mismo, hablando de la santidad, esta vez de los Kohanim, de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Y hay algo interesante porque, es decir, nosotros vemos todo esto. Vamos a ir al Salmo, es decir, Salmo 136. Salmo capítulo 136. Perdón, Salmo 118, no el 136, sino el 118, porque vamos a ver algo interesante. El Salmo 118, que es el salmo de hecho que se lee en Sukkot. Este salmo lo leemos en Sukkot. Porque venimos hablando, bueno, lo de la santidad del pueblo la semana pasada, y esta vez y había ciertas cosas que el pueblo tenía que hacer para cumplir con estos aspectos de santidad, y ahora habla de la santidad de los sacerdotes. Y se le ve un poco más restringido, y la pregunta es, bueno, ¿será que entonces el sacerdocio, Aarón y sus hijos, es el máximo nivel espiritual que se puede alcanzar? ¿Será que ese es el máximo? Lo más que podemos aspirar a llegar es a ser como Aarón y sus hijos. ¿Será eso? Entonces, mira lo que dice en el Salmo 118. Vamos a esto un poco para acá. Salmo 118, en los versículos 2, del versículo 2 en adelante. Dice: diga ahora la casa de Israel que su amor es eterno, que para siempre, diga ahora la casa de Israel que para siempre es su misericordia. Y eso nos habla de un nivel espiritual, porque claro, si nosotros en cuanto a conocimiento del Eterno,
¿quién conoce más a Dios? Al Dios de la Biblia. ¿Israel o las demás naciones? Israel. Nivel mayor de cercanía con Él. Entonces, sí, ¿quién puede hablarme? Porque dice acá, diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna, su amor es eterno. ¿Quién ha conocido más de su amor? Israel. Porque toda la Escritura habla de la historia de este pueblo y cómo a lo largo de esta historia Dios le ha mostrado su amor a su pueblo. ¿Cierto? Siguiente versículo. Verso 3. Dígalo ahora la casa de Israel, que para siempre es su misericordia. La casa de Aarón. Dígalo ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. O sea, un nivel superior. Y es lo que estamos viendo en esta para allá. ¿A quién les exigía más el Eterno? ¿A Israel o a los sacerdotes? A los sacerdotes, ¿verdad? Entonces le dijo, bueno, la casa de Israel me conoce a mí, conoce mi amor a un nivel. La casa de Aarón a un nivel superior. Entonces la pregunta es, bueno, ¿ese ya es el máximo nivel? Eso es lo más que podemos aspirar a llegar. Es lo que dice el verso 4. Diga ahora los que respetan a Adonai, que para siempre es su misericordia. Ese es el máximo nivel. El respeto, el temor a Adonai, la reverencia a Adonai. Cualquier persona, no importa de dónde venga, no importa lo que haya hecho antes, no importa qué persona sea, tú le temes a Adonai, tú estás en el máximo nivel que hay. Tú estás en el máximo nivel que hay. Por eso, y lo vemos en el Nuevo Testamento más que nada, habían gentiles temerosos de Adonai. Y Yeshua mismo decía, más hace esto más hacen estos que los mismos del pueblo. Entonces, bien interesante lo que vamos viendo en la Torá, porque a veces nosotros, digamos, vamos haciendo estudio, vamos avanzando en la lectura de la Escritura y podemos ir cayendo en conclusiones o en pensamientos que realmente pues tienen que pasar por el filtro y decir, espérate, sí, yo estoy entendiendo esto, pero ¿realmente esto es lo que quiere decir? Y por eso me parece importante hablar de este tema, la santidad. Porque hoy por hoy, de hecho, hoy más que nunca, eso tiene tantos significados distintos, dependiendo tú a quién le preguntes, dependiendo tú a qué iglesia vayas. No, aquí qué es la santidad. No, la santidad aquí es no fumar, no tomar alcohol. Y entonces vas a otra iglesia, ustedes sí se preocupan por la santidad, sí, pero tú lo ves fumando y tomando alcohol. Pero espérate, si allá me dijeron que la santidad era no hacer estas cosas. Y entonces como que con respecto a esa palabra, a este concepto, se han hecho muchas ideas, ¿no? Entonces, por eso me parece importante que hoy hablemos de la santidad. Y yo arranco a preparar la enseñanza y bueno, que listo. Este va a ser el tema, perfecto, vamos a arrancar. Y voy preparando la enseñanza y a mitad de la enseñanza digo, oye, pero hoy es conteo del Homer también. ¿Qué es el conteo del Homer? Día número 29, excelente. Eso quiere decir que hicieron el conteo ayer. Si saben que hoy es el 29 fue porque ayer hicieron el 28. Y porque el que me diga que hoy era el 28, bueno, hoy es el 28 en la tarde, todavía no ha caído el sol. Cuando caiga el sol es el día 29. Y digo, bueno, ok, entonces déjame ver cuál es el tema para el conteo del Homer y a lo mejor pues puedo coger la prédica y enlazarla con el conteo del Homer y nos vamos más temprano para la casa. No hay que hacer otra enseñanza más al final del conteo del Homer. Me pongo a buscar, entro al listado. Bueno, para el 17 de mayo, día 29, ¿qué corresponde? Santidad. Yo digo, esto estaba preparado ya entonces. Ya. Esto estaba listo ya. Desde el cielo, amén. Entonces,
Es importante que nosotros entendamos no en base a lo que diga cierta institución, cierta iglesia, cierto ministerio, cierto maestro de teología, y nos diga, bueno, esto es santidad. No en base a eso, sino que nosotros podamos entrar a la Escritura y ver, esta es la santidad, es esto, porque aquí dice esto, porque aquí dice esto, y porque aquí dice esto. Basado en lo que la misma palabra dice, el Salmo 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es la verdad. A veces uno dice, o llegan personas que dicen, bueno, pero si todos leen el mismo libro, todos estudian el mismo documento, creen en el mismo Dios, creen en el mismo Mesías, ¿por qué piensan tan diferentes? Bueno, habría que sentarse y ver en todas esas líneas de pensamientos cuánta suma de la palabra hay para llegar a la verdad, porque a veces uno analiza una rama de la fe y dice, no, esta gente cree en esto por lo que un ángel le reveló a esta otra persona. ¿Sí? ¿Sí o no? O aquel cree en esto porque un día orando Dios le habló y le dijo que debería hacer las cosas así. Y si muchas de esas creencias o de esas líneas de pensamiento llegan por una supuesta aparición o una supuesta revelación, pero realmente muy pocas llegan y te dicen, no, es que lo que dice, es lo que dice aquí. ¿Y cuál es el peligro con eso? Que el mismo Rab Shaul dijo, hombre, así un ángel se te aparezca y te predique, si te predica un evangelio distinto, échalo. Así yo mismo venga, yo mismo que vine, hice el viaje, les hablé, les dije, el evangelio es este. Si después yo mismo vengo y le digo, no, Dios me dio una revelación distinta ahora. Y lo que les había predicado antes, pues no, el evangelio es así ahora. Si yo mismo hago esto, no me escuchen, me echan fuera. Porque realmente la palabra de Dios es una sola, y no existe contradicción en ella. No existe variación en ella, no existen desviamientos en ella. Es una sola. Desde el primer libro, desde la primera página, desde la primera palabra, desde la primera letra hasta la última, es una sola. Y nunca ha cambiado ni va a cambiar. Eso nunca ha cambiado ni va a cambiar. La palabra santo, en hebreo, kadosh. ¿Y qué quiere decir esta palabra kadosh? Cuando nosotros vamos a la palabra como tal, quiere decir separado. Algo que es separado. Algo que es separado. Pero, claro, separado no es que, mira, este asiento házmelo kadosh, que yo llego dentro de 5 minutos. No ese tipo de separación, sino separado para uso exclusivo de Adonai. De Yud Ei Vav Ei. El sumo sacerdote, por ejemplo, en el tabernáculo y en el templo, Dios ordenó unas vestimentas específicas para ese hombre, para ese varón, porque ese hombre, él pues no era cualquier persona, él era el intermediario entre Dios y el pueblo. Él era el reconciliador de Dios y los hombres. No estamos hablando de cualquier persona. Y a este hombre, o a esa función, que es el Cohen Agadol, a esa función, él le designó una vestimenta. Y parte de esa vestimenta era una placa dorada que tenía acá en la frente, que decía Kadosh la Adonai, consagrado, apartado, santificado para Adonai. O sea, el sumo sacerdote no puede tener part-time. El único trabajo de él era reconciliar al pueblo, dedicarse a eso solamente.
No, pero es que a mí me gusta jugar billar en las tardes. No me interesa. Tu función es esta. Bueno, tanto así que esta misma para allá dice, no, no puede ir ni siquiera al velorio de la mamá. No es que se murió mi mamá, no. No me interesa, usted es el sumo sacerdote. Usted ha sido apartado para mí. Tú no sales de este territorio. Tú no sales de acá. Exacto. Y se murió Aarón, se le murieron los hijos y Moshe le dijo, ni una lágrima. No llores. No puedes tener ningún tipo de que exprese algo que exprese el luto. Nada. A ese punto, ¿no? Sin embargo, es decir, Kadosh quiere decir, bueno, algo que es apartado para el Eterno, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura nos dice, cuando vamos, por ejemplo, vamos a Isaías, al profeta Isaías, capítulo 6, a Isaías 6. Verso 3. Isaías 6, verso 3. Amén. Dice así. Y el uno, hablando de los seres que rinden exaltación, gloria, alabanza, adoración constantemente a Adonai. Hay seres que constantemente, allá en los ámbitos espirituales, constantemente están declarando la alabanza al Rey, la alabanza a aquel que merece toda alabanza. ¿Y qué alabanza declaran ellos? Bueno, Isaías lo dice en el verso 3 del capítulo 6. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Kadosh, 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 Yud, Eiva, Eit, Sebaot. Kol haaretz kevodo, come los haaretz kevodo. Santo, santo, santo es Adonai de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué dicen los ángeles? Que Él es santo. Pero si santo es apartado para Él, ¿Él está apartado para Él? No. No exactamente así. Y aquí es donde vamos a empezar a profundizar, entrar un poco más en este concepto. Cuando nosotros hablamos de la santidad, sí, quiere decir algo apartado, pero algo apartado ¿de qué? De todo lo que tenga que ver con este mundo. Es algo apartado de este mundo. De hecho, bien curioso, porque cada uno, bueno, puede hacer la tarea, buscar la palabra Kadosh en el paleo hebreo. ¿Saben que las letras hebreas que todo el mundo conoce, el hebreo moderno, ese no es el hebreo original, es el hebreo que ha venido evolucionando como cualquier otro idioma a lo largo del tiempo. Los símbolos originales, que se llama el hebreo pictográfico, eran esos símbolos, señales, dibujitos. Y cuando tú ves esa palabra Kadosh, ¿qué pasa? Cuando tú vas al hebreo, a ese hebreo, tú puedes llegar a un entendimiento profundo de cada palabra. Y cuando tú vas al hebreo pictográfico y coges la palabra Kadosh, que se escribe con Kuf, y es una raya y un círculo, o sea, un círculo y la raya le pasa por el centro. Fácil. La Dalet, que es una rayita así y un cuadrito abajo como si fuera una puerta, porque Dalet quiere decir puerta. La Baf, que es como una Y, haciendo el símbolo de un clavo, algo que une. Y la Shin. La Shin sí le voy a dejar que se la vean porque esa es un poco más difícil de describir. Es como algo así y una línea en el centro. ¿Ok? Entonces cuando tú ves eso, la primera, un círculo con la raya en el centro, la definición de ese símbolo es el horizonte o lo que está más allá del horizonte. ¿Ok? Ese es el primer símbolo. Lo que está más allá de.
Y lo segundo es una puerta. Entonces, Kadosh tiene que ver con aquello que está más allá de la puerta, más allá de la tienda. ¿Cuál tienda? Este mundo es una tienda, este mundo. Esta realidad es una tienda. Y lo Kadosh tiene que ver con lo que está fuera de este mundo, con el que habita fuera de este mundo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que la santidad es algo apartado, quiere decir algo apartado de toda la corrupción, de todo el defecto, de todo el daño y de todo lo negativo de este mundo. Es algo que no pertenece a la corrupción de este mundo. Eso es Kadosh. Porque les hago una pregunta. ¿Dios creó al mundo así como está hoy? No. Nosotros vivimos en un mundo injusto, en un mundo corrupto, en un mundo dañado. Y uno nota esa diferencia cuando lees Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 y llegas al capítulo 4 con el primer asesinato. Capítulo 5, Dios explica la condición humana ahora caída a causa del pecado. Y capítulo 6, Dios habla de cómo vivimos en un mundo que necesita ser rectificado. ¿Sí o no? Entonces, cuando hablamos de Él, de su santidad, no quieras ver mi santidad en este mundo, no la vas a ver, porque está apartada, está separada, está fuera de, no pertenece aquí. Y estas mismas palabras, vemos en Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Apocalipsis 4:8. Donde Juan acá básicamente repite pues las mismas palabras, tiene la misma revelación, ve lo mismo que vio Isaías, diciendo: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es Adonai, Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea que ese mismo que ha de venir, ¿quién está esperando el que viene? Ese mismo el que ha de venir es aquel que los ángeles claman como Santo, Santo, Santo. Aquel que es fuera de la corrupción de este mundo. Hablar de la santidad es entender que no forma parte de la corrupción de este mundo. Santidad es entender, no forma parte de la corrupción de este mundo, del daño de este mundo. Veía un video de un cristiano y un ateo debatiendo. Y bueno, siempre el ateo como que mismo disco rayado, no se cansa del mismo argumento. No, pero si Dios es todopoderoso, todo suficiente, todo lo sabe, y Él es bueno, y Él ama a todo el mundo, ¿por qué Él permite la maldad? Porque, acaban de entender, Dios no creó la maldad. Él no creó un mundo malo. Él no pertenece a este mundo corrupto. Por eso uno a veces dice, bueno, pero sí, yo quiero creer, pero ¿cómo Dios permite esa injusticia? Que este mundo no tiene nada que ver con Él. Cuando Pilato le dijo a Yeshua, bueno, tú eres el rey, reina en este mundo. Yeshua, ¿qué le dijo? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y eso es lo que nos hace la santidad. Él está apartado, separado de toda la decadencia que este mundo representa. Lo primero a entender es eso. Entonces, ahora podemos ver algo mucho más profundo con esta palabra, santidad.
de que ya no simplemente es un aspecto de algo que yo tengo que hacer, algo que, o que yo tengo que dejar de hacer para yo alcanzarlo, sino que empezamos a entender, espérate, lo primero es que no tiene nada que ver con este mundo. Está apartado, separado de todo lo que está en este mundo. Es más, podemos ir a Romanos, también podemos ir a Romanos, capítulo 12, porque en Romanos 12, Shaul dice, él le dice a la congregación que está en Roma, les da una instrucción. Romanos 12, y les dice así, versículo 1, vamos a leer el versículo 1. Así que hermanos, yo les ruego por el amor, por la misericordia de Adonai, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es un culto racional. Ahora, ¿cómo yo voy a presentarme? ¿Cómo voy a presentar yo mismo como un sacrificio santo para Él? Dice, versículo 2, no conformándose a este mundo. No conformándose, no viviendo como si este mundo fuera lo único que hay. No, sí, eterno, yo entiendo que hay que guardar el Shabbat y que en el sábado pues tengo que dedicar a tus cosas, pero es que no, yo quiero comprarme una casa más grande y en el trabajo abrieron una posición y es en sábado. Si yo vivo como si este mundo es lo único que hay y vivo conforme a este mundo, termino violando Shabbat. Porque mis ojos, mis deseos, mi vida está direccionada a este mundo. Y se pierde completamente la idea de preséntate como un sacrificio santo delante de Él, como un sacrificio que no pertenece a este mundo, como un sacrificio que no se ve limitado ni atado a las cosas de este mundo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Cuando vive de esa manera, ¿qué te dice Él? Cuando tú vives así, entendiendo, espérate, en mí está la santidad, y eso lo vamos a entender ahora. En mí está la santidad, con lo cual yo vivo conforme a la santidad, no conforme a las cosas de este mundo, sino con las cosas que no son parte de este mundo. Cuando vive de esa manera, ¿qué te dice Él? Dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. O sea, ¿cómo te vas a separar de este mundo? ¿Qué vas a hacer tú para que este mundo no te encarcele y no te domine y no te someta? ¿Qué tienes que hacer, hombre? Tienes que cambiar el chip. Tienes que cambiar el coco. Tienes que cambiar lo que aprendiste. Tienes que cambiar lo que te enseñaron. Tienes que cambiar lo que tú has recibido por tu cultura. Tienes que cambiar lo que tú has heredado en tu familia. Tienes que cambiar lo que este mundo te dice que es lo correcto, que lo que este mundo te dice que es lo bueno. Cambiar todo eso. Si alguna de esas cosas no va conforme a este diseño, tienes que botarlo. Porque entonces no estás viviendo conforme a este mundo y no conforme a la santidad. Entonces es imposible buscar esto que el Eterno nos está invitando a buscar si mi mente sigue anclada. Imagínate un barco. Sale al mar a pescar y llega a un lugar donde dice, bueno, que este es el lugar que voy a pescar. Tira el ancla. Y el ancla queda agarrada a una piedra ahí abajo para que el barco no se mueva. El hombre va, pesca, termina de pescar y dice, bueno, ok, listo. Vamos para tierra firme. Y arranca. Y no puede avanzar porque el ancla sigue ahí abajo. Si tu mente sigue anclada, entonces ese es el tipo
de situaciones donde dice, pero si yo sé lo que es bueno, si yo quiero hacer lo bueno, ¿por qué me cuesta tanto? Algún ancla sigue ahí. Algún ancla sigue aquí que no te permite avanzar. Entonces, donde tiene que venir el Espíritu y la palabra a transformar la mente. Y nosotros dejar que esto entre acá y nos transforme, nos cambie. Primero reconocer que yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser mejorado. No, es que yo ya he hecho mucho, pero te falta mucho todavía. Has hecho mucho, pero te falta mucho. Todos hemos hecho mucho, pero nos falta mucho. Nos falta mucho. Porque hasta dónde tenemos que llegar? La estatura del varón perfecto. Entonces ya de ahí, mira hasta allá y vamos a tener una idea de cuánto nos falta todavía. De cuánto nos falta cambiar todavía. Pero el que vive así, ¿qué encuentra? Dice, para que tú pruebes. Para que tú pruebes. ¿Cuántos han ido, por ejemplo, que se está en el Costco o en un mercado y está la muchachita con los vasitos para que tú pruebes? No, todavía no estás comiendo el manjar, es solamente una probada de cuál es su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque al final lo que Él te quiere dar es eso. Dios no es un emperador sentado en su trono, yo demando esto. No, yo tengo esto para ti. Acércate y en ese acercarnos es donde se empiezan a dar los cambios. Se empiezan a dar los cambios en ese acercamiento. ¿Qué más? Dice Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, perdón. Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Entendiendo que cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de todo lo que no pertenece a este mundo. Esa es la santidad. La kedushá, todo lo que no pertenece a este mundo. Aquí, en este mundo, no se va a encontrar nada con santidad. No, que vamos para tal iglesia que haya tremenda santidad. Ya, bueno, vamos a ver. No, tal lugar, ¿no? Vamos a ver. Porque santidad es todo lo que no pertenece acá. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no amen ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Adonai permanece para siempre. Y allí precisamente es donde se contiene la santidad. Porque si el santo es Él es el que la Escritura dice, tú eres Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tú eres santo, santo, santo. Él es Kadosh, apartado de este mundo. No, bueno, vamos al universo. No, allá también es Kadosh, es apartado también de lo celeste. No, bueno, vamos al mundo de los ángeles, al mundo espiritual. No, también ahí es Kadosh. Pues si él es Kadosh, Kadosh y Kadosh. No hay ningún nivel que se haya acercado a él. Totalmente apartado, separado de cualquier cosa creada. Entonces, no es en las cosas creadas donde yo voy a tener acceso a Él, donde yo voy a encontrarlo a Él. No es donde yo voy a recibir lo que Él tiene para darme.
Cuando se habla de la santidad, se está hablando de todo, vuelvo y repito, todo lo que está fuera de este mundo. Entonces, bueno, pero se dice que el tabernáculo era santo, que los elementos dentro del tabernáculo eran santos. Les dije al principio también, el sumo sacerdote se dice que era santo. A su pueblo él lo llama santo. ¿Y aquí dónde va? Kadosh, la Kedushá, esa santidad, la tiene él. Pero, como Dios es un Dios didáctico, Él enseña, Él pone ejemplos, Él pone símbolos para que nosotros, en nuestra mente limitada, logremos entenderlo a Él, entender su voluntad, entender su plan, logremos entender. Él deja esos símbolos. Pablo lo decía, Shaul decía, primero lo natural y luego lo espiritual. Es decir, nosotros no podemos decir, yo no le puedo decir a ustedes, bueno, vamos a sentarnos acá y a meditar aquí 30, 40 minutos y la enseñanza de Dios va a llegar. No, no va a pasar así. No funcionamos de esa manera. Necesitamos cosas tangibles que yo diga, bueno, listo, esto lo puedo ver, esto lo puedo entender, lo puedo tocar, lo puedo saborear. Pesaj, el ceder de Pesaj, él lo tuvo que poner ahí con todos los elementos que activaran todos los sentidos de tu cuerpo, el olor, el sabor, el tacto, el oído. Todo esto aprendemos a través de todos estos elementos y Él deja cosas establecidas que te lleven a ti a entenderlo a Él. Entonces, todos los elementos que la Escritura habla como santos, no es que sean santos en sí, sino que son representación de la santidad. Todo esto representa la santidad. El tabernáculo, y se lo dijo a Moshe, y la Escritura más adelante lo dice, a Moshe que le dijo, baja y haz lo que tuviste que está hecho aquí arriba. ¿El tabernáculo es lo que estaba arriba? ¿El tabernáculo es lo que estaba arriba? No. Era una representación de lo que estaba arriba. Moshe subió a la montaña y allá Dios le mostró. Él le mostró algo a Moshe ahí arriba. Moshe ve eso y le dice, ahora baja y haz el tabernáculo ahí abajo conforme a lo que tuviste aquí arriba. Entonces, el tabernáculo no es lo que Moshe vio. Está hecho conforme a lo que Moshe vio, pero no es lo que Moshe vio. Es como yo viajo a otra ciudad, viajo a MC Naples. No, pastor, una maqueta aquí de cómo es la congregación allá en Miami para nosotros tener una idea y queremos hacer algo parecido acá. Y yo le hago una maqueta, ¿Esa maqueta de la congregación? No. Ninguna manera. Metámonos todos dentro de la maqueta a ver si vamos a caber. No es la congregación. Es simplemente algo que se hizo en base a esta. Entonces lo mismo, lo que Moshe vio, no podemos pretender o pensar que el tabernáculo tenía la misma santidad que el tabernáculo que Moshe vio ahí arriba. No cabe eso. ¿Se entiende? Entonces, simplemente entender qué y por qué les digo esto. Porque si nosotros entendemos lo que estamos hablando hoy, vamos a eliminar bastante. Escúchame bien, vamos a eliminar bastante, en una gran medida, en nosotros el espíritu de la religiosidad. Si entendemos lo que estamos hablando hoy, vamos a eliminar bastante el espíritu, porque ¿qué es el espíritu de la religiosidad? Llamar las cosas, no sé, ¿qué te dijera yo? Normales y comunes, como si estuviéramos hablando del Dios mismo. No, las Biblias, no la pongan en el piso, que esa es la palabra. Sí, es que esta es la palabra de Dios, pero si yo quemo la Biblia esta, no se va a eliminar la palabra de Dios. Este es el libro que yo leo donde está su palabra escrita. Pero porque se elimine el libro no se va a eliminar la palabra de él.
No, que no hagas tal cosa que no sé. Es. Tranquilos. Llegar a lo que, a una palabra, hay una palabra que ha definido a este ministerio desde que empezó hasta el día de hoy. Y si preguntáramos a todos los pastores, ¿en qué tú crees que radica el éxito de MC? En una palabra, balance. La religión no trae balance. Porque la religión es darle ese peso de responsabilidad a las cosas que Dios no les ha dado. La religión es la que dice, no, si en Shabbat no tenemos vela, no se puede celebrar Shabbat aquí. Se dañó Shabbat porque no teníamos las velas. Eso es religión. ¿Qué momento se dijo qué momento se le adjudicó ese peso a algo que es una tradición? No, la religión que dice, por ejemplo, vamos a un ejemplo chistoso de qué es religión. Está un padre, este lo ha contado el pastor aquí, yo creo que algunos lo conocen esta historia. Está un padre y sus 2 hijos en su casa listos para entrar a Yom Kippur. Bueno, vamos a tener nuestra última comida del día y entramos en el ayuno de Yom Kippur. ¿Listo? La última comida. Traen pollo, esto, lo otro. Empiezan a comer, la última comelata. Limpian la mesa y vamos a arrancar a hacer Kol Nidre, las oraciones para Yom Kippur. Y está el padre recitando las oraciones. Y en una de esas, uno de los hijos hace un pedacito de pollo y se lo trae. Y el pastor dice, ¿qué tú acabas de hacer ahora mismo? Me comí un pedacito de carne que se me había quedado entre los dientes. ¿Pero qué hice? ¿Por qué hiciste eso? ¿Pero qué pasa, papá? Acabas de romper tu ayuno. ¿Cómo que acabo de romper? Si comiste algo, pues ya estaba en mi boca, ya estaba en mis dientes. Y era un pedacito de pollo. No, ya rompiste el ayuno, ya tú. Ni me hable, mano, que hay un Kippur para no botarte de la casa. Y siguió el papá allá con los y el otro por allá, castillado allá en una esquina. Al otro día, se levanta el papá y el hermano, están andando por la casa y se encuentran al hijo que se va a comer pedacito de pollo. El huevo, el pan, el café, y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás cocinando? No se puede cocinar. No, pero tú me dijiste que ya rompí el ayuno ya, que no valía nada, pues yo me hice el desayuno. Y la pregunta es, ¿de verdad será eso? Eso es la religión. Eso es la religión. Ponernos a sacar de contextos y poner situaciones y ponernos en líos que Dios no nos ha metido. En exigencias que Dios nos ha metido. ¿Será que si nos pusiéramos a analizar, será que a Dios le importa si este se comió un pedacito de pollo que le quedaba en el diente? ¿Será que por eso de verdad se dañó el ayuno? Al final, ¿quién hizo más daño? ¿El que se comió un pedacito de pollo o el grito que el papá le dio? Si lo hubiera dejado en el pedacito de pollo y le ignora eso, ¿sí, ese hombre sigue con el ayuno de Yom Kippur y no pasó nada aquí. Pero se activó ese espíritu. Blasfemia. Bueno. Al otro, como se llama, se leía el omelette para el desayuno. Entonces, y esta es una palabra, santidad, es una palabra muy cargada de religiosidad. Porque pensamos que santidad es una forma de vestirse. Y si yo tengo la camisa hasta aquí, entonces soy santo. Sin importar que acá esté lleno de envidia, de odio, de juicios y de 20. No, pero ya. Mi mente no será santa, pero mi vestimenta sí. Que pensamos que santidad es una forma de hablar. Entonces, si yo escucho uno por acá que habla muy educadamente
y a este otro por acá, que a lo mejor dijo una mala palabra. Este es más santo que este. Este es santo, este no. Porque mira este cómo habla. Mira aquel cómo dice groserías. Pero, ¿quién realmente puede medir al final del día quién sí es santo y quién no es santo? Entonces, eso es lo que queremos alcanzar el día de hoy. Lograr sacarnos todo lo extra, todo en nuestro caminar en la fe, nuestro caminar en la fe, dependiendo del transcurso de cada cual. No, yo empecé por el catolicismo, después llegué al cristianismo evangélico, después esto, lo otro, y en todo ese transcurso, tu entendimiento, tu mente con respecto a la fe se va llenando de todo ese residuo. Porque seguro que nadie va a una iglesia y después va a otra iglesia y se pone a eliminar de su mente todo lo que aprendió, ¿no? Tú vas cargando con todo eso y entre más vayas viendo por ahí, más tu mente se va llenando de cosas. Entonces al final esa mente cargada de cosas llega a la Torá, llega a la revelación y dice, bueno, listo. Ahora esta mente cargada de cosas va a entender esto. Ahora esta mente que viene cargada con diferentes tipos de enseñanza, con diferentes definiciones de tantos conceptos que he aprendido, ahora va a venir a entender la Torá. Y no puede funcionar de esa manera. No puede funcionar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con la Torá? Que la Torá sí enseña sí enseña muy claro lo que hablamos al principio, el temor a Adonai. Pero como una mente cargada de tanta información distinta, de tantos conceptos distintos y de tanto polvo y residuo que ha venido acumulando, esa mente recibir el peso del temor a Adonai. ¿Me explico? Hay aquí un versículo, Apocalipsis 21, 27. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Y aquí vamos a empezar a entender, a ver un poco más tangible lo que les estoy hablando con respecto a la santidad. Que la santidad no la vamos a encontrar acá en este mundo. No la vamos a encontrar. Apocalipsis 21, ¿verdad? Apocalipsis 21 nos está hablando de la Jerusalén celestial. La Jerusalén que descenderá del cielo. Vamos a llegar ahí ahora. Vamos a llegar ahí ahora. Lo que quiero que entendamos es qué quiere precisamente, qué quiere decir esa frase. Esa misma frase la vamos a entender ahora. Porque no es una orden. No es una orden el ser santos. Y vamos a entenderlo ahora. ¿Ok? ¿Qué dice la Escritura con respecto a la Jerusalén que descenderá del cielo? Apocalipsis 21, verso 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Entienden que cuando dice acá no entrará ninguna cosa impura o contaminada, no es una orden que él está dando? Diciendo, miren, a ver, yo les voy a enviar mi nueva Jerusalén, pero por favor no vayan a entrar allá nada inmundo. No es una orden.
Él está asegurando, allí no entra nada de eso. Está asegurando una promesa que le está dando. Ahí no va a entrar nada de eso. No va a entrar. Pero resulta que antes de que esa nueva Jerusalén llegue, tenemos una Jerusalén acá. Una Jerusalén donde estuvo el templo. Una Jerusalén donde hasta el mismo Yeshua caminó por esa Jerusalén. Pues esa Jerusalén no es santa. Porque aunque Dios le haya prohibido al pueblo entrar cosas contaminadas dentro del pueblo, repetidas veces en la historia la tierra se ha llenado de cosas contaminadas. Entonces nadie puede decir, ay, esta tierra es santa. Es una tierra santa, si yo entiendo, es una tierra que ha sido apartada para Él, pero no una tierra santa como la santa Jerusalén que descenderá al cielo, donde ahí sí no va a entrar nada contaminado. Porque cuando nosotros hablamos de la santidad, no lo podemos entender en conceptos relativos. Bueno, es que este edificio, de las puertas del edificio para allá afuera no es santo. Allá, no sé, emborráchate, fuma marihuana, haz lo que tú quieras allá afuera. Y la puerta para adentro no lo puedes hacer, no. No funciona así. Y cuando habla de la nueva Jerusalén, ahí se te dice, no, espérate, aquí sí no va a entrar nada de esto. Todo lo que tú vas, cualquiera puede viajar a Israel hoy por hoy y recorrer la tierra de arriba abajo, y tú me vas a decir a mí si es una tierra santa o no. ¿Cuál es la capital mundial de los gays? Así de sencillito, así de simple. ¿Será que en la Nueva Jerusalén habrán cosas así? No es que Él vaya a tolerar o a permitir que eso pase, no es que no va a haber la posibilidad de que pase. Nosotros vivimos en un mundo donde existe la posibilidad de que eso pase, y Él te advierte, no lo hagas, no permitas que esto pase, no dejes que esto suceda. Él te advierte porque vivimos en un mundo que es corrompido, un mundo que es corrupto por el mismo pecado. Porque este mundo, después de Génesis 3, Dios se fue de este mundo y quedó lleno de caos a causa del pecado. Y si llegara a haber alguno que gobierna en este mundo, no es nuestro rey, porque Él mismo dijo, mi reino no es este mundo. Por eso nosotros oramos, venga a nosotros tu reino. Porque estamos claros que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Todos estos conceptos tienen que estar claros en nuestra mente. Bueno, entonces, realmente, ¿qué es esa santidad? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del verso 50. Y dice así. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué carne y sangre?
no pueden heredar el reino de Dios. Porque quedó contaminada el pecado. Y acabamos de leer, nada contaminado entrará allá. Y esto, después de Génesis 3, quedó dañado. Se pudrió. Cuando Yeshua dice, por ejemplo, no, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, toda persona que nace, si te pones a analizarlo, toda persona que nace ya nació muerta. Porque el envejecer es estar en una descomposición. Tu cuerpo empieza a perder toda la vitalidad con la que nació desde el día. Eso es como el carro. Tú vas al dealer, te compra el carro nuevecito. No, $30,000. Sale del dealer y ya no vale el carro eso. Ya el carro no vale. Ya tú dices, no, bueno, lo voy a regresar. Ya lo manejé, no me gustó, quiero regresarlo. Bueno, pero ya no te lo vamos a recibir por lo mismo. En el momento que sale y empieza a andar, ya. Y eso es el ser humano. Eso es carne y sangre. Corrupción, eso está hecho para morirse. Y es bien curioso cuando tú ves, por ejemplo, Génesis capítulo 5, te dice, Dios creó a Adán a imagen y semejanza de Dios. Y luego te dice, Set. ¿Quién fue Set? El primer hijo de Adán, aparte de Abel y Caín. Y Set nace después de Génesis 3. Después del que el pecado entró en el hombre. Después que la muerte entró en el hombre. Y te dice, y Set, y Adán tuvo un hijo, Set, conforme a la imagen y semejanza de Dios, de Adán. ¿Pero cuál Adán? El que ya había pecado. Carne y sangre que ya estaban en descomposición. Un cadáver andando. Un cadáver con vitalidad. Un cadáver. Eso somos. Fíjate lo que sigue diciendo. No pueden, carne y sangre no pueden heredar el reino. Por eso Yeshua dice, ¿quién puede entrar al reino? El que nace del agua y del espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario que se dé ese cambio para poder heredar el reino. Si no, no. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Esto corrupto no puede heredar lo que no es corrupto. Aquí yo le digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Allá nadie va a entrar con carne y sangre. Porque una vez más, no entrará nada contaminado. Esto necesita ser transformado. Esto necesita ser cambiado. Y de hecho, esa es el mensaje cuando se manda a circuncidar la carne. Se dice, no, es que la circuncisión es para hacer Pesaj. Veamos el ejemplo del desierto. ¿En el desierto el pueblo de Israel celebró Pesaj? Sí, porque precisamente en el desierto es donde nace la ley del Pesaj Sheni, donde Dios le dice al pueblo, bueno, cualquiera que esté contaminado por un cadáver o cualquiera que no pudo llegar a la fiesta por una razón justificable, tiene oportunidad el mes siguiente de celebrarla, Pesaj Sheni. Y eso se instituyó en el desierto, porque precisamente fue en el desierto donde se dio ese caso. ¿Listo? Unos años más adelante el pueblo va a entrar a la tierra y Dios le dice a Josué, dile que se circunciden, porque todo el tiempo que estuvieron en el desierto no se circuncidó ninguno. O sea que se hicieron Pesaj sin estar circuncidados. ¿Listo? Ahora,
Dios cuando le dice al pueblo, cuando le dice a Josué, dile al pueblo que se circuncide para entrar a la tierra, ahí hay un secreto, ahí hay un misterio, ahí hay un mensaje ahí. ¿Cuál es ese mensaje? Que este cuerpo, así como nace, así como viene, no puede entrar en el reino de Elohim. Este cuerpo necesita ser transformado, necesita ser cambiado, necesita ser ajustado para poder heredar lo incorruptible. La circuncisión es un mensaje, es una señal, es un recordatorio de que vamos a recibir el cuerpo glorificado. Es eso, para poder entrar al reino. No todos vamos a dormir, pero sí todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Se cuenta la historia, creo que fue con los huesos de Eliseo, ¿no? Que cae uno y se resucita. Resucitó con cuerpo glorificado. Yeshua resucitó a Lázaro. Resucitó con cuerpo glorificado. El día que Yeshua resucitó, resucitaron muchos. ¿Resucitó alguno de ellos con cuerpo glorificado? Yeshua resucitó con cuerpo glorificado. Por eso Él es la primicia. Él es la primicia y la promesa de que nosotros llegaremos, alcanzaremos eso. Llegaremos a ser como Él es. Y aquí nos vamos ajustando y nos vamos acercando a la pregunta que decía la hermana ahorita. Pero vamos a continuar. Porque es necesario, dice el versículo 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el exponente del pecado es la Torá. ¿Qué expone el pecado? Ahí lees, lo que le da poder al pecado es la ley. No. La ley expone el pecado. La Torá expone el pecado. Cuando Dios entregó su Torá, no era para que dijera, bueno, ok, bueno, ahora tú siguiendo la Torá, tú vas a llegar a no pecar nunca. No. Si la intención de Dios al entregar la Torá es que no pecáramos nunca, entonces la Torá no hablará de sacrificios. No hablará de sacrificios. No, yo para qué te voy a dar a ti sacrificio por el pecado si yo no quiero que tú peques. ¿Entiendes? O sea, es como que yo te diga a ti, no, mira, te voy a dar la moto allá afuera, pero no te vayas a montar en ella. Aquí tienes la llave de la moto. Necesito que la moto allá afuera, que me da la llave, pero no quiere que me monte en ella. No, no me des nada entonces, lo mismo. La Torá fue dada para decirte, mira, tú no puedes. Tú no puedes. Y si tú crees que tú podías, bueno, si tú de verdad crees que tú puedes, este es mi estándar que tienes que cumplir. ¿Viste? Cuando los niñitos van a la feria, yo me quiero montar en ese ride. Bueno, tiene que ser de tamaño. Eso es lo que dice Dios. Si quieres montarte, tiene que ser de tamaño. Y nadie llega ahí. Y nadie llega ahí. Esa es la Torá. La Torá es decirte, este es el tamaño. Y nadie llega ahí. Solamente la estatura del varón perfecto fue el único que llegó ahí. Y la promesa de que Él nos va a llevar ahí. Pero nadie llega ahí. ¿Listo? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria. ¿La victoria de qué? La victoria sobre la muerte. Él nos ha dado la victoria sobre la muerte
en el Adón Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos, mis amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Adonai siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Adonai no es en vano. Eso es lo que Él nos ha dado. Entonces, ¿qué es santidad? ¿Qué es Kedushá? Es la esencia. Cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de la esencia de lo incorruptible y lo inmortal. Lo incorruptible y lo inmortal. Es decir, aquello que bajo ningún concepto será transformado ni cambiado, ni tampoco dejará de ser. Por eso Él es el que es, porque ¿quién es nuestro referente de santidad? Él. ¿Y Él cómo es? Incorrupto e inmortal. Fuera de toda corrupción, la corrupción no forma parte de Él, ni tampoco es mortal. No es un mortal. Entonces, mi referencia de santidad es Él. Para entender la santidad tengo que verlo a Él. Y no tiene que ver, y esa santidad, entonces cuando yo lo veo a Él, no tiene que ver con un estándar social de, bueno, compórtate de esta manera. Porque en que yo me comporte de la mejor manera posible, pues adivina qué, al final me voy a morir. Entonces, ¿dónde quedó la santidad ahí? Al final, ¿qué? Al final sigo estando corrupto. ¿Es donde quedó la santidad ahí? Si todos los pasajes, toda la Biblia, todo lo que yo veo con respecto a la santidad tiene que ver con todo aquello donde no hay corrupción ni hay mortalidad. Lo podemos ver, por ejemplo, en el mismo caso de los sacerdotes, porque Dios le habla a los sacerdotes en esta parashá, en esta porción, que se alejen de todo aquello, dice el sacerdote, aléjate de todo aquello que es tamé. Todo aquello que es tamé. Y las traducciones dicen que tamé es algo puro o inmundo, como si fuera algo sucio. No, se me ensució la ropa, se me manchó, esto está tamé. No. Tamé quiere decir todo aquello que no encaja con su santidad. Todo aquello que no es compatible con su santidad. El tamé, veámoslo desde este punto. Imagínate los dos imanes que tú lo quieres pegar y no puedes. Eso es tamé con la santidad. Lo que se traduce como impureza no es que sea algo sucio. No es que sea algo que, no sé, se manchó. No. Esto no encaja con Dios, esto no representa a Dios. Y lo vemos tan claro cuando empezamos a analizar todas las cosas que la Torá menciona como tamé. Porque mira, por ejemplo, cuando habla a los sacerdotes. Según la Torá, es más, no solamente a los sacerdotes, sino a todo el pueblo. A todo el pueblo. Según la Torá, una persona se hace tamé por tocar un cadáver, ya sea humano o animal. Tocaste un cadáver, estás impuro, y según la Torá, esa impureza ¿para qué servía? Bueno, estoy impuro, ¿qué? ¿Me van a botar del pueblo? No. ¿Cometí algún pecado por estar impuro? No. ¿No puedo entrar a mi casa por estar impuro? No. ¿Para qué servía esa impureza? Para que no fueras al templo, solamente para eso. No podías ir al tabernáculo ni comer ninguna ofrenda, tú estando en esa condición. ¿Por qué? Porque eso no es compatible con Dios. La condición también no es compatible con Dios. Entonces, para yo entender qué me quiere enseñar Él a través de esta situación, tengo que ver qué condiciones, qué cosas
son las que me vuelven a mí en esa situación. Porque si yo lo dejo en el concepto de que simplemente no me puedo impurificar y ya está. Entonces, pienso que el epicentro de la enseñanza es pureza o impureza. No es el punto, sino qué te vuelve impuro, porque lo que te vuelve impuro es de lo que Dios te quiere alejar. El punto no es si estás impuro o puro. El punto es qué me vuelve impuro, porque eso es lo que Dios me quiere alejar. Entonces, ¿qué vuelve impuro? Tocar un cadáver, humano o animal, según Números 19:11. El flujo menstrual de la mujer. ¿Pero qué es el flujo menstrual de la mujer? Todos esos huevitos que tenían que ser fecundados y no fueron, y el cuerpo los está expulsando. O sea, es otro concepto de muerte. Porque, ¿qué es el flujo menstrual? Donde tenía que haber vida, no hubo vida. Y ahora el cuerpo está expulsando. El cuerpo está expulsando muerte. Dice, eso vuelve tamé. ¿De qué vuelve tamé? Tocar un cadáver. ¿Qué otra cosa vuelve tamé? El flujo de la mujer. ¿Qué más? Dice, según Levítico 12, tamé vuelve también a la mujer, en este caso, a la mujer el parto. Después de una mujer dar a luz, queda en estado tamé. El metzorá es el que se ha traducido como que tiene lepra. El leproso. Metzorá es lo que se traduce en la escritura como leproso. Pero no tiene, es decir, no es lepra como tal. Metzorá es una condición que solamente existe acá en la escritura. O sea, no vas a encontrar ningún documento clínico ni médico por ninguna otra parte que te hable de esta condición. Tú no vas a ir a un doctor hoy por hoy y te va a decir, eres un metzorá porque tienes tzará. No pasa, porque es una condición física que solamente lo vemos acá en la escritura y llega solamente a causa del pecado. ¿Y qué es el metzorá? Es una condición en el cuerpo que te deja que pareces un muerto, pareces un cadáver, como si tu cuerpo se estuviera descomponiendo. Entonces, y de hecho es bien interesante porque el metzorá es el que tenía esa condición. Y cadáver en hebreo es met. O sea, muy parecida a las palabras. Y cuando tú ves las condiciones de cómo se trataba a un cadáver o a alguien que haya tocado un cadáver con respecto a la impureza y el metzorá, son las mismas. El contacto con huesos o con tumbas, todo eso te vuelve tamé. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que vuelve tamé a una persona? Todo lo relacionado con muerte. Todo lo relacionado con muerte. ¿Cuál es el mensaje? Que él no tiene parte con la muerte. Lo dice la escritura, Elohim no es un Elohim de muertos, sino de vida. Él es fuente de vida, él es la emanación de la vida. Él es la vida. Entonces, ¿qué está diciendo él? Nada que tenga que ver con la muerte tiene que ver conmigo. Nada que tenga que ver con la muerte tiene que ver conmigo. Nada que tenga que ver con la muerte tiene que ver conmigo. Con lo cual, incluso cualquier celebración cultural que tenga que ver con, que eso es cultural. Eso no tiene que ver con Dios. Eso no tiene que ver con Dios. Cualquier tipo de cosa de eso. Entonces, la santidad que la Escritura nos habla a nosotros es la esencia, la expresión de la inmortalidad y lo incorruptible. De hecho, cuando nosotros, ¿cuál fue la promesa que Yeshua nos dejó? Que íbamos a recibir su Ruach, llamado el Ruach HaKodesh, el espíritu o el poder que proviene de la santidad. ¿Y para qué es ese poder? Dice, vamos a Romanos 8.
Romanos capítulo 8. En el verso 9, Romanos 8, 9. Dice: mas ustedes ya no viven según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Presten atención a cómo está escrito, porque cada vez que él habla de este Espíritu, se refiere de una forma distinta. Es decir, empieza hablando, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y por eso ya no viven según la carne. Ya no viven buscando satisfacer la carne, por los impulsos de la carne. No vivimos por eso, sino por lo que dicta el Espíritu que ahora vive en cada uno de nosotros. Ya no obedeciendo la carne, sino obedeciendo el Espíritu. Y sigue diciendo: y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. Entonces, el Espíritu de Dios, me está diciendo. Ahora el Espíritu de Mashiach. Ah, son dos espíritus distintos. No, es que Mashiach es Elohim. Mashiach es Elohim. Tener el Espíritu de Mashiach es tener el Espíritu de Elohim. Y sigue. Y si alguno tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Yeshua HaMashiach vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Entonces, ¿para qué es el Espíritu de la santidad? Precisamente para llevarnos a esa santidad, para llevarnos a la inmortalidad. ¿Qué nos va cuando suene el shofar, como leíamos ahora? ¿Qué en ti exactamente es lo que te va a resucitar entre los muertos? De que ese cadáver, ese cuerpo que cayó ahí, no cayó vacío, sino cayó lleno del Espíritu. Y ese mismo Espíritu es el que lo va a levantar. Y el que no esté muerto, ese mismo Espíritu es el que lo va a transformar. Porque para eso se te fue dado el Espíritu, entre otras cosas. Pero en última instancia, ese es el Espíritu que te va a transformar. Como es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu de la santidad, es el que te va a llevar de lo incorruptible, de lo corruptible a lo incorruptible. A través de ese poder. Exactamente. 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 Ese espíritu es el que te atrae a Él. Es el que te lleva a Él. Entonces, bueno, listo, si la santidad no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, ¿para qué le exigió estos niveles de santidad a los sacerdotes? Si al final esa santidad que él tiene, la que habla la Escritura, ninguno de ellos le iba a poder alcanzar. ¿Para qué la exige? La Torah pone una serie de exigencias sobre los sacerdotes para mantener su santidad, ¿cierto? Y cuando precisamente yo leí esta para allá, se me venía una pregunta a la mente.
Y es que si verdaderamente era la intención del Eterno poner esta carga de incorruptibilidad y de inmortalidad sobre unos hombres. Decirle a estos hombres, bueno, ustedes van a ser la expresión, ustedes van a ser la representación, ustedes son los que le van a enseñar al pueblo lo incorruptible y lo inmortal. Porque aparentemente pues eso es lo que se ve. Pero que vemos, por ejemplo, a lo largo de la historia con respecto a todos estos sacerdotes que ha tenido el pueblo, que hemos visto con ellos. Primero, en el primer templo, los sacerdotes del primer templo, pues todos se llenaron de idolatría, de injusticia, de todo tipo de corrupciones. Y no te lo digo yo, no, te lo dicen todos los profetas que los acusan constantemente. Malaquías mismo, léetelo. Llega el punto donde el Eterno mismo dice, no, es que los Shabbat que ustedes presentan, las festividades que ustedes presentan, lo que ustedes hacen, que es lo que yo mandé a hacer, lo considero abominación. Y estos son los encargados de enseñarnos lo incorruptible y lo inmortal. Los mismos hombres que les está diciendo, no, lo que ustedes hacen, para mí eso es abominación. Eso fue en el primer templo. En el segundo templo, antes de llegar al segundo templo, el periodo helenístico. ¿Qué vimos? Después de que los macabeos vienen y pelean contra los griegos para recuperar la tierra, para recuperar el templo, van, purifican el templo, pues terminan corrompiendo. Se terminan corrompiendo. Se llenaron de todo tipo de sobornos, se helenizaron, o sea, adoptaron la cultura y la filosofía de los griegos y lo introdujeron en el templo. Paganismo, llenaron el templo de paganismo. Y en el templo en los tiempos de Herodes, donde habían 2 sumos sacerdotes. Entonces, vuelve y sí choca en la mente. Espérate, esta gente, ¿cómo van a representar la santidad? Si es que en ningún momento en la historia pasó. El día 1, hoy se inaugura el tabernáculo. Se pasaron 8 días allá adentro trancados, preparándose día tras día y llegan Nadab y Abiú. Y son achicharrados allá adentro porque no pudieron mantener el estándar. No pudieron mantener el estándar. Entonces, aquí es donde nosotros llegamos a algo. Aquí donde cada discípulo, especialmente de Yeshua, que es muy diferente tú seguir la enseñanza judía, rabínica, talmúdica, que tú seguir la enseñanza de Yeshua. Porque hay 2 cosas que componen la Escritura, que son muy importantes. La ley y la profecía. La ley y la profecía. El judaísmo se hizo experto en la ley, pero no en la profecía. ¿Qué es la profecía? Entender la intención de Dios detrás de cada ley. Sí, Dios ordenó esto, pero ¿para qué Él lo ordenó? ¿Para qué Él nos mandó a hacer esto? Porque si no, entonces yo me quedo perdido. Voy a poner un ejemplo y necesito que por favor me ayuden a traer la caja del diezmo y la cajita del Dólar Misionero. Si me pueden hacer ese favor. Traerme la caja del diezmo y del Dólar Misionero. Entonces, acá en este punto es donde nosotros, como discípulos de Yeshua y estudiantes, nos gusta estudiar, escudriñar la Escritura, hacer un trabajo responsable de entender lo que está escrito en la palabra del Eterno. Nos toca entresacar lo que Dios mandó hacer
la intención con que lo mandó. O sea, Él manda a hacer esto, pero ¿para qué? Él ordenó esta ley, pero ¿con qué objetivo? ¿Se entiende? Perfecto. Cuando hablamos de conocer la ley, estamos hablando de conocer la superficie. Conocer la ley es conocer la superficie. Yo veo lo superficial de la ley, la Torá, la instrucción, los 613 mandamientos. Yo lo veo. Pero cuando yo hablo de la profecía, es la intención de Dios detrás de cada uno de esos mandamientos que Él entregó. De lo que Él quiso, lo que Él quiere lograr y alcanzar detrás de cada cosa. Conocer la ley es conocer la Escritura. Conocer la Escritura. Conocer la profecía, conocer la intención, es conocer al escritor. Y hoy muchos conocen la Escritura, pero no al escritor. Y Yeshua nos llevó a conocer al escritor. El escritor vino y se presentó delante de nosotros y vimos su gloria. Ese es el punto. ¿Okay? Entonces quiero pedirle, para que entendamos, quiero pedirle a cada hermano, vaya, mira, David y Elio, el papá, vengan acá un momentico, para que entendamos este ejemplo. Suba. Échate para acá. Ok, tú vas a andar esta cajita, ¿dónde está esta cajita? Ok, ¿cuál es la diferencia entre yo conocer qué ordena Dios y con qué intención lo ordena Dios? ¿Qué diferencia es eso? Supongamos que a ellos dos, yo les doy una instrucción, a cada uno por separado. Yo les digo, necesito una caja rectangular y de color negro. ¿Listo? Y los dos llegaron, cada uno con una caja. ¿Esto es una caja? ¿Esto es una caja? Las dos son rectangulares, las dos son negras, los dos cumplieron con lo que yo les dije, pero Elio sí sabía para lo que yo quería. No, necesito en esa caja que les voy a mandar a hacer a ustedes, necesito recoger una donación en cash que nos van a hacer y son miles de personas lo que vienen a donar en cash. Imagínate meterlo en esta cajita. Se perdió el propósito. Cumplió la orden, pero no el propósito. Cumplió la orden, pero no el propósito. Y él incluso dijo, no, pero ven, él no me dijo que le pusieran una cosa de seguridad acá, pero yo se la voy a poner acá porque seguro lo que él quiere guardar es muy especial y para que quede bien resguardado ahí. Hizo hasta algo extra que yo no le pedí, pero no cumplía el propósito porque no sabía la intención. Conocía la orden, pero no el que dio la orden. Sin embargo, este otro, que sí sabía, se acercó mucho más al propósito. A lo mejor no lo hizo perfecto, pero se acercó más por conocer la intención. Muchas gracias. Cuando deja la cajita ahí. Un aplauso para los modelos. Entonces, nosotros, esto no se le puede exigir al judío, porque estamos hablando de conocer ley y profecía. ¿Y quién es el espíritu de la profecía? Yeshua. Entonces yo al judío no le puedo exigir, no, tú tienes que saber. No, lo que tú sabes está bien. No lo puedo juzgar por lo que no sabe. Pero nosotros, que somos discípulos de Yeshua y escudriñamos las escrituras, tenemos que saber hacer esto, esa función. Sí, bueno, Dios mandó que se hiciera esto, pero ¿con qué intención Él lo mandó? ¿Para qué Él ordenó que esto se fuera hecho? Entonces, con respecto a esta santidad, en especial la santidad que le está exigiendo a los sacerdotes, que una vez más, tú puedes ir por la historia de Israel, desde el día 1
que se puso el tabernáculo y dijo, acá esto santo, hasta el último día donde estuvo el templo, si alguno cumplió el estándar, si hubo alguno que tú dijeras, en este sí podemos confiar, ninguno. Entonces, ¿para qué lo hizo? ¿Qué podemos ver? Vamos a Génesis 3. Génesis capítulo 3. Verso 24. Génesis 3, 24. El hombre peca, el hombre se llena, el ser humano se llena de corrupción y se vuelve inmortal, ¿verdad? Porque esas eran las dos consecuencias de la cual el Eterno le habló. El día que tú comas de acá, morirás. Se llenó de corrupción porque hizo lo que Dios le ordenó que no hiciera, lo hizo. Se volvió corrupto. Y se volvió inmortal porque yo le digo, el día que tú hagas esto, la muerte entra en ti. Se volvió mortal. Se volvió corrupto y se volvió mortal. El día que tú hagas esto, la muerte entra en ti. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, ese lo expulsa porque obviamente ya lo mortal y lo corrupto no puede estar dentro de lo que era inmortal e incorrupto, porque dentro del jardín no había muerte. Adán nunca iba a morir en el jardín. Para eso tenía ahí el árbol de la vida, ¿verdad? Lo expulsa y no solamente lo expulsa, sino que dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. El concepto querubín quiere decir protector, es un guardián. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Le prohibió Dios al hombre comer del árbol de la vida? No, pero le puso una espada. Y pasa a ver. Pasa a ver qué va a suceder. Y es interesante porque dentro del tabernáculo Dios pone la misma simbología. 2 querubines para entrar al lugar santísimo. Y por eso dice Aarón, aquí tú no puedes entrar como tú quieres, solamente cuando Dios te lo permita. Y tienes que entrar con sangre. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dejó ahí el árbol, bueno, ven y come, pero si vienes a hacer el intento de comer, la espada te mata. Y una vez muerto el hombre, él mismo no tiene poder para resucitarte. Adán no podía decir, no, yo paso y que la espada me machetee y yo me levanto del lado allá. No podía hacer eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Precisamente el árbol, ese árbol de la vida, es la expresión de la inmortalidad, es la expresión de la santidad, porque a través de ese árbol el hombre alcanzaría inmortalidad y se volvería incorruptible comiendo ese árbol. Ya su cuerpo no se iba a corromper, no iba a morir, pero Dios le pone una espada diciendo, yo no te digo que no pases, pero tú estás inhabilitado para pasar, porque si tú pasas mueres. Tú por tus propios medios tú no puedes llegar acá. Porque si tú mueres, tú no tienes poder para resucitarte. No eres Super Mario, una vida más. No. Tú mueres y hasta ahí llegó. Entonces, ese árbol, siendo una expresión de santidad, nos enseña la inhabilidad del hombre. El hombre queda inhabilitado
para alcanzar la santidad. El hombre queda inhabilitado por su propia condición para alcanzar la santidad. No podemos. No puede. No puede. No es que le esté prohibido, es que no puede. No tiene los medios para hacerlo. No tiene la posibilidad para hacerlo. Y cuando Dios le exige eso a los sacerdotes, dice, bueno, ok, ustedes van a ser los sacerdotes, ustedes van a ser los reconciliadores del pueblo. Vamos a ver qué tan aptos están para eso. El mismo sacerdocio, las mismas leyes sacerdotales, el mismo estándar sacerdotal que Dios le pone a estos hombres, nos muestran que no estaban aptos para alcanzar eso. No estaban disponibles, no estaban capacitados para lograrlo. Por eso dice en Romanos capítulo 7, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está en mí, porque según el hombre interior, yo me deleito en la Torá de Adonai, pero veo otra ley en mis miembros, veo otra ley acá en la corrupción, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Así que yo mismo, con la mente, puedo servir a Adonai y nunca fallarle. En mis deseos siempre querer hacerlo, fácil. Pero llevarlo a la acción, más con la carne, sigo estando atado al pecado. Esa es la incapacidad humana. Esa misma es la incapacidad del hombre. Y en Juan 10, 17 al 18, Yeshua en Juan 10, ¿qué dice? Por eso me ama el Padre, porque yo soy el único, en otras palabras, es como si dijera, soy el único que puede pasar la espada, tomar el fruto y salir. Porque él dice, yo soy el único que puede dar su vida, entregarla, morir y volverla a tomar. Soy el único que la puede hacer. Y dice en Hebreos 7, 23 al 25, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Todos murieron. Por una razón o por otra, todos esos murieron. Ninguno pudo decir, yo soy inmortal e incorruptible, yo soy santo. Ninguno lo pudo hacer. Ninguno lo pudo hacer. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. El único que nos podía llevar a esa santidad es Él. Ni nosotros por nuestros medios, ni un sistema de sacerdotes, nada nos podía llevar a esa santidad. Estamos totalmente inhabilitados para llegar a ella. Quedábamos cortos siempre. Porque no importa qué tú hicieras, no importa qué tan bueno tú fueras, tú no puedes cambiar que tú estás en un cuerpo inmortal y corrupto. Y eso precisamente es lo que nos inhabilita a alcanzar tal santidad. Entonces, con respecto a la pregunta, que formaba parte igual ya de la enseñanza, porque hicieron anteriormente, bueno, ¿y qué pasa entonces cuando Elohim dice sean santos porque yo soy santo? Es que aquí hay un detalle bien especial. Y aquí es donde viene el punto de que cada palabra en la Torá importa. Y lo importante de ahora, saber qué ordenó él y con qué intención. Entender al escritor del libro. Porque
Sí, yo puedo leer algo, sobre todo cuando leo una traducción, y llegar muy fácil a una conclusión. Ah, sí, Dios dijo esto, bueno, hay que hacer tal cosa. Bueno, y si te quedaste corto con la cajita, hiciste técnicamente lo que Él te mandó a hacer, pero no cumpliste el propósito porque te quedaste corto con la caja. Entonces, cuando Él dice en Levíticos 19, vamos a Levítico 19, desde el verso 1. Dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. ¿Qué quiere decir? Y la Dabar de Adonai le dijo a Moshe, ¿okay? La Dabar de Adonai le dijo a Moshe. Cuando nosotros hablamos de la Dabar de Adonai, estamos hablando de sus promesas. Sus promesas. ¿Ok? Sigue así. Verso 2. Dice, Daver el Kol Adat Bene Israel. Háblales. Pero no el concepto Dabar. Háblales conforme a las promesas. Háblales conforme a las promesas a toda la comunidad de los hijos de Israel. Y ahí donde dice, Kedoshim tiu ki kadosh Adonai Elohim. Háblale conforme a las promesas, háblale al pueblo y diles, ustedes serán santos, así como yo soy santo. Es decir, ustedes van a ser inmortales e incorruptibles, así como yo lo soy. Cuando tú analizas el texto, no es una orden. Porque cuando, por ejemplo, vemos el caso donde sí, a través de Moshe, Dios sí le da una orden a Aarón, no dice daber o lemor, que son los verbos de hablar, sino le dice tzaf, ordénale a Aarón. Eso es una orden. Esto es una palabra. Esto es una promesa que le está haciendo. Ustedes van a ser santos como yo soy santo. Exacto. Ustedes serán santos como yo lo soy. Si lo fuéramos a llevar a la revelación que tenemos hoy por hoy, ese día es como si Dios lo estuviera bautizando en el Espíritu. Están naciendo de nuevo, están recibiendo la promesa de vida eterna. Están haciendo la promesa y el poder de resurrección y de que recibirán un cuerpo glorificado. Eso es lo que está pasando ahí. Porque, una vez más, cuando Dios ordena algo, es que yo demando de ti que hagas esto y esto y esto. Dice, no, diles. No, tzaf. Tiene siempre el concepto tzaf, que ahí es donde viene el mitzvah, mandamiento. Dios mandó, Dios ordenó. No, lo está asegurando. Es como, por ejemplo, si yo le digo a Eliazar, tú vas a ser un buen estudiante en la escuela. ¿Eso depende de Eliazar? ¿Yo estoy ordenándole a él que sea un buen estudiante? No, porque él no tiene la capacidad de hacerlo. Posiblemente él ni siquiera sepa qué es ser un buen estudiante. Yo estoy diciendo, yo me voy a encargar de educarte, de enseñarte y de guiarte para que tú seas eso. Entonces el Eterno que está diciendo acá, yo te voy a llevar a ti a ese punto. El pueblo de Israel será santo, será inmortal e incorruptible como yo lo soy. Porque de nuevo, si la Nueva Jerusalén es santa y dice que
que allí no entrará nada impuro. Y eso es una promesa. No fue que Dios dijo, bueno, ustedes procuren que nada entre ahí. No, no es que no va a entrar. No existe la posibilidad de que entre nada ahí. Y ese es el estándar de santidad. Que nada contrario, nada incompatible con Él entre ahí. Ese es el estándar de la santidad. El pueblo de Israel nunca fue así. Si hubiera sido así, bueno, no hubiera venido el Mesías nunca. Porque ya estábamos en la estatura correcta. Pero es una promesa que le está dando allí. Ustedes, es más, ese verbo, él le dice, Kedoshim Tiu. Y cuando tú dices ese verbo Tiu, que tiene la palabra Hayá, cuando Moshe le pregunta, bueno, ¿cuál es tu nombre? Dice, Asher Hayá Asher. Yo seré, vendré a ser lo que tenga que ser. Haré lo que tenga que hacer. Seré el que tenga que ser. Habla de futuro. Y ese mismo es, pasa que conjugado, es el que está ahí como Tiu, que es una promesa, un llamado a la identidad del pueblo. Ustedes vendrán a alcanzar la inmortalidad. Adonai hace la promesa de que nos hará santos, nos hará kedoshim, inmortales. Y todo el resto de ese capítulo, todo lo que habla el resto de ese capítulo, son los aspectos, lo que tiene que mostrar, cómo tiene que vivir una persona que ya recibió eso. O sea, no es que yo tengo que hacer esto para alcanzar la santidad, no, porque yo no puedo. Pero cuando la santidad me alcanza a mí, yo empiezo a vivir de esta manera. Todo lo que dice el capítulo, honra a tu padre y a tu madre, honra, teme a tu madre y a tu padre, guarda el Shabbat, ama a tu prójimo como a ti mismo, no chismei, todo lo que habló el capítulo 19, todo eso es lo que tiene que exponer, es lo que tiene que vivir, es lo que tiene que mostrar una persona que ya fue alcanzada por la santidad. No lo que tienes que hacer tú para alcanzarla a ella. Es simplemente voltear los elementos. No es que yo hago esto para llegar allá, no, porque yo no puedo, man. Yo no puedo. Si Dios no viene y dice, ustedes serán santos porque yo soy santo, ustedes serán santos de la manera en que yo lo soy, ustedes serán santos porque yo soy santo y para que habiten conmigo tienen que tener santidad. Si Él no viene y hace eso, pues ninguno lo alcanza. Nadie lo alcanza. Y esa es la pelea que hay con guardar los mandamientos, que el que nos ve de afuera piensa que lo estamos haciendo para alcanzar algo. Y muchos de los que están haciendo piensan que lo están haciendo para que alcancen algo. Y no es así. No estamos guardando los mandamientos ni haciendo todo esto para alcanzar algo, sino por aquel que ya nos alcanzó a nosotros. El vivir de esta manera, en el que la Escritura lo establece, es el resultado de verdaderamente haber sido alcanzados por Yeshua. Porque si ahora yo digo que Yeshua es el que vive en mí, yo tengo que vivir como vivía Él. Y no es una cuestión de si yo voy a querer hacerlo o no. No, porque es su espíritu en mí el que me lleva a eso. O sea, aquí nadie va a estar pensando, bueno, este ya va a venir a la congregación, pero ¿será que el siguiente sí voy a querer venir? No, el espíritu te va a traer. Si tú tienes el espíritu en ti, el espíritu te tiene que traer aquí a ti acá. El espíritu, esa misma esencia es el que tiene que llevarte a ti a guardar los mandamientos. Es el que tiene que llevarte a ti a cumplir todo aquello que tiene que ver con Él. El vivir de esta manera es la expresión de que ya hemos sido alcanzados por Él. Adonai hace la promesa
de que Él nos hará santos e inmortales. Y esa promesa se cumple en Yeshua, Lucas 23:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Y cuál es esa promesa? Recibir su santidad, recibir su poder de santidad. Ruach HaKodesh quiere decir eso, el poder de santidad, el poder que viene de la santidad, el espíritu que proviene de la santidad, y lo que llega, y a donde llega lo santifica. ¿Y qué es santificarte? Empezar a vivir conforme a su orden, empezar a vivir conforme a su diseño, empezar a vivir conforme a Él. Eso está santificado. Eso está santificado. Entonces, para terminar, ¿qué podemos concluir con todo esto? La santidad, cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de aquello que expresa lo inmortal y lo incorruptible. Santidad es lo inmortal y lo incorruptible. El ser humano, una persona, está totalmente inhabilitado por sus medios a alcanzar la santidad. No es que yo voy a hacer esto y esto y esto para yo ser santo. No puedes. Estamos inhabilitados. Adonai mismo, Él diseñó un plan de redención para llevarnos a la santidad. Yo no puedo alcanzarla, pero tengo que llegar allá. Pero como yo no puedo, Él sí diseñó un plan para llevarme a mí allá. Para llevarnos a nosotros allá. Y todo aquel que ha sido alcanzado por esa redención, su vida se convierte en una expresión interna y externa de esa santidad. Ese es el punto de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Entender, bueno, la santidad, cuando a mí me hablan de la santidad no está en ciertas reglas o ciertas leyes que una comunidad sigue para alcanzar eso. No, Él es la santidad. Y cuando Él llega y nos llena a nosotros, empezamos a vivir conforme a su santidad. Pero no es algo que yo alcanzo, es algo que Él me entrega. Y cuando Él me entrega, entonces se da los frutos en mi vida. Funciona de esa manera. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque como le decía al principio, hombre, quitarnos de la mente toda cuestión religiosa de que hemos aprendido con respecto a esta palabra. Y segundo, que empecemos a ser más dóciles a su santidad sobre nosotros. No pelear contra su santidad, no pelear contra Él, no pelear contra lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos está acercando a su diseño. Amén. Así que vamos a orar. Y como les decía, pues ya se hizo el conteo del Omer para hablar de la santidad también. Entonces vamos a orar, hacemos el Abdalá y hacemos la declaración del Omer. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, amado Rey, por este Shabbat que termina, por este tiempo, Padre, que nos has permitido tener y haber tenido la posibilidad de congregarnos, de compartir en familia y dedicarnos al estudio de tu palabra. Amado Padre, queremos poner también esta nueva semana que empieza en tus manos, Rey, para que tu espíritu
tu Ruaj nos acompañe, nos lleve durante toda esta nueva semana y que de Shabbat en Shabbat nos vayamos acercando cada vez más a tu santidad, nos vayamos acercando cada vez más a tus promesas, no solamente en esperar por ellas, Señor, sino que nuestra conciencia cada día, nuestros pensamientos cada día se vayan más y más hacia tus promesas, amado Padre. Y que ninguna cosa en este mundo, ninguna distracción de este mundo, Rey, nos aleje de ti, nos aleje de tus promesas, nos aleje de tus palabras, Señor. Que nada en este mundo, ninguna preocupación de este mundo, ningún anhelo de este mundo, ningún distractor de este mundo desvíe nuestros ojos de ti, Rey. Sino que en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, nuestra mente, nuestros pensamientos estén llenos de ti. En el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua, el Mashiach de Israel. Amén y amén.